El estruendo de la noticia fue sordo, pero la onda expansiva arrasó con las estructuras del béisbol moderno. Cuando Steve Park, el magnate implacable de los Mets de Nueva York, anunció la rescisión unilateral e inmediata del contrato de Noriyuki Soto, el acuerdo de 765 millones que se suponía definiría una generación, la pregunta que quedó flotando no fue sobre el dinero, sino sobre la dignidad y el silencio. ¿Por qué el lanzador superestrella, el hombre más orgulloso de su deporte, se mantuvo mudo frente a la prensa, justo cuando su reputación y su fortuna estaban siendo trituradas en público? La respuesta, como siempre en Nueva York, se encuentra en la intersección tóxica de las finanzas desmedidas y la presión mediática que devora almas. La hecatombe financiera que llevó a esta decisión, que Park disfrazó de reestructuración necesaria, no era solo una cuestión de números, era una guerra de egos, magnificada por la sombra ineludible de Shohei Ohtani. El contrato de Soto no era una inversión, era una catástrofe financiera que nos ahogaba. Habría filtrado una fuente anónima cercana a la oficina principal a la prensa local días antes del despido oficial. Y aquí está el núcleo del argumento de la gerencia. La genialidad del acuerdo de Ohtani con los Dodgers, estructurado con un 97% de pagos diferidos, permitía a Los Ángeles mantener su nómina por debajo del umbral del impuesto de lujo, liberando capital para firmar talentos de élite como Tyler Glasnow y Yoshinobu Yamamoto. Mientras que los Dodgers construían un super equipo de dominación proyectada, los Mets, obligados a pagar un promedio anual de $51 millones a Soto desde el día 1, se habían quedado con un cascarón vacío alrededor de su estrella. Era un contraste tan brutal como el infierno y el cielo, y Park, el multimillonario que compra activos, no jugadores, no pudo soportar verse como el tonto de la liga. El día que Soto finalmente rompió su silencio, la sala de prensa de Queens se sintió menos como una conferencia deportiva y más como un tribunal filosófico. Él no salió a lamentarse, sino a impartir una lección fría y calculada sobre el verdadero valor en el béisbol. Dicen que mi contrato es una tragedia y una carga. Eso es una estupidez, declaró Soto con una calma que desmentía la furia interna, mirando directamente a la cámara. Mi contrato no es un lastre, es la prueba de lo que valgo en el mercado, es un punto de orgullo. Y que Park me compare con Ohtani, usando esos números diferidos, solo demuestra que entiende de balances, pero absolutamente nada de la esencia del béisbol. Soto no solo estaba defendiendo su valor, estaba atacando la premisa misma del argumento de los Mets. Muchos analistas argumentarían que un jugador de élite debe rendir independientemente de su entorno. Es la crítica fácil. Pero Soto, anticipando este contraargumento, ofreció una refutación brillante y basada en datos. El doctor Elías Mendoza, el analista financiero que validó la estructura de Ohtani, olvidó mencionar que ese milagro solo es posible en Los Ángeles, articuló Soto. Si yo estuviera en ese entorno, con Mookie Betts y Freddie Freeman protegiéndome en el lineup, no solo habría superado los 48 jonrones de Ohtani, sino que mi OPS estaría cómodamente por encima de 1. La diferencia entre los Dodgers y los Mets es la diferencia entre la tierra y el purgatorio. Soto hizo hincapié en el contexto geográfico y psicológico. En Los Ángeles tienes el clima, tienes la fanaticada, pero la presión es la mitad. Aquí en Nueva York, la prensa te despieza si tienes un 0 de 4. Esta es la ciudad que obliga a las franquicias a sacrificar la estrategia a largo plazo por el titular inmediato. El argumento de Soto escaló hacia el clímax dramático de la conferencia. Si bien aceptó que sus números eran inferiores a los de Ohtani, explicó la dinámica de protección. Ohtani es un bateador bidimensional, un dios. Pero si me comparas, compárame en el contexto de bateo puro. Yo, en los Mets, soy atacado constantemente. Si los bateadores detrás de mí, digamos P o Alonso, están bateando por debajo de 220, el pitcher rival tiene carta blanca para lanzarme fuera de la zona.
Cuando yo estaba en los Yankees, detrás tenía a Aaron Judge y Giancarlo Stanton. ¿Creen que los pitchers se atrevían a pasearme? Imposible. Esta falta de protección en el line-up de los Mets era, según Soto, el verdadero cáncer financiero y deportivo del equipo, una consecuencia directa de la estrategia a corto plazo de Park. Los Mets apostaron el 100% del presupuesto de refuerzos en mí, forzando una plantilla desequilibrada. No es mi culpa que no tuvieran el ingenio de firmar a 2 All-Stars más, como sí hicieron los Dodgers al pagarle solo $2 millones a Ohtani en 2025. Y aquí es donde se resuelve el misterio de su silencio inicial. El plot twist de la conferencia llegó al final, cuando un periodista le preguntó por qué no había luchado públicamente contra la terminación contractual. Soto sonrió, una sonrisa gélida y perturbadora. Park piensa que mi contrato es una tragedia. Él me despidió porque cree que mi valor es una carga para su balance de cuentas. Pero la realidad es otra. La razón por la que permanecí en silencio es porque él me ha liberado de una prisión. Mi valor, mi orgullo, siempre estuvo por encima de sus 765 millones. La única tragedia aquí es que un dueño multimillonario prefiera que su equipo sea solvente a que sea campeón. Y esa no es mi filosofía. La declaración final de Soto, un golpe bajo y maestro, sugería que Park no le había rescindido el contrato. Soto, mediante un rendimiento forzosamente subóptimo debido a un entorno tóxico, había forzado la mano de Park para que éste lo liberara, permitiéndole ir a un equipo donde su talento no fuera un activo singular, sino una parte protegida de una máquina ganadora. El silencio de Soto no fue shock, fue desdén y una jugada calculada para escapar de la presión insoportable de Nueva York, dejando a Steve Park como el hombre que pagó el precio máximo por no entender la diferencia entre el valor financiero y el valor en el campo de juego. El béisbol es un negocio de contexto, y Park acababa de pagar una fortuna para aprender esa lección.